Hola criptitos y criptoadictas, bienvenidos de nuevo al Bitcompendium. Mi nombre es David y hoy os traigo un vídeo sobre un proyecto que está a puntito de salir y que va a ser una gema seguro. Así que os explico todo lo que necesitáis saber de Modefi. ¡Vamos con ello! Pero antes, como siempre, si esta es tu primera vez en el canal, por favor, dale al like a este vídeo, suscríbete y actívate todas las notificaciones. ¿Por qué? Porque me ayudas a mí a poder seguirte dando contenido de calidad y te ayudas a ti a estar siempre al día de todas las noticias del criptomundo, además de vídeos más en detalles como este, en el que os explico pues proyectos que incluso están a punto de salir para que os podáis meter en el proyecto si os interesa y entrevistas, no os olvidéis, entrevistas muy importantes que ahora también estoy haciendo poquito a poco conforme me van dando el ok la gente que entrevisto. Así que venga, vamos con el contenido. Pues como os decía en la intro, vamos a hablar de este proyecto que se llama Modefi y que tiene que ver con los oráculos en blockchain. Es un proyecto que quiere solucionar ciertos problemas que existen ahora mismo y de una manera que no se ha hecho hasta ahora. Así que por eso es tan interesante, por eso os lo quiero enseñar y además por el simple hecho de que aún estáis a tiempo de entrar antes de que se liste y de que, vamos, de que esté, digamos, en el mainstream de la blockchain, porque el 16 de febrero lo van a listar en Uniswap y ahora mismo están con las presales, según me cuentan. Así que aún podéis investigar y meteros en las presales para, a través de DexTools, por ejemplo, que son quien les lleva el tema de las preventas, para poder meteros en el token y además es un proyecto que yo creo que tiene mucho potencial para crecer. Pero antes de todo, para los que no sepáis qué es un oráculo en la blockchain, ¿no? Pues lo voy a explicar muy rápidamente y, o sea, obviamente sin meternos muchísimo en detalle de cómo funciona por dentro un oráculo, pero para que sepáis qué es como concepto y para qué sirve, porque es muy importante, no solo para los conceptos de blockchain en general, sino para entender qué es lo que quiere hacer y solucionar Modefi en este caso. Bien, pues con esta foto tan sencillita, os voy a explicar qué es un oráculo y para qué sirve. Bueno, en la cadena de bloques siempre hay datos o casos de uso en los que se utilizan datos que no están dentro de la cadena de bloques y de alguna manera tienes que conseguir integrarlos dentro de la cadena de bloques para ser usados. Pongamos como ejemplo uno que yo siempre pongo cuando hablo de oráculos, el hecho del tiempo meteorológico. Imaginaos que por cualquier caso de uso que vuestra aplicación tiene, dejemos eso, ¿no? Hablado el caso de uso, ¿no? Pero digamos que por cualquier razón necesitáis saber el tiempo meteorológico de cierta ciudad o de cierto sitio para que vuestra aplicación descentralizada, para que vuestro proyecto de blockchain funcione. ¿Cómo conseguís meter esos datos que son del mundo real en la blockchain? Bueno, pues se consigue a través de un oráculo. Los oráculos lo que hacen es procesar los datos de orígenes muy variados, pues pueden ser webs, pues pueden ser otro tipo de orígenes, y lo que hacen es convertirlos en datos que la cadena de bloques es capaz de entender. O lo que es lo mismo, en smart contracts, en datos que son capaces de ser utilizados por smart contracts. De esta manera, lo que consigues es tener pues datos del mundo real metidos dentro ya de la cadena de bloques. Obviamente, los datos que se meten dentro de la cadena de bloques y que se transforman se validan para que se pueda de alguna manera comprobar que son reales y verídicos y etcétera, etcétera, ¿no? Esto es complejo, pero el concepto es este, es básicamente conseguir que datos que no están en la cadena de bloques y que están en el mundo real, consigan integrarse, consigan poder utilizarse dentro de la cadena de bloques. Bien, pues Modefi intenta hacer esto, es un proyecto de oráculos, pero lo importante es que lo que va a hacer es agregar los oráculos que hay ahora mismo en la cadena de bloques de manera que no solo va a conseguir descentralizar esos oráculos, esas distintas soluciones de oráculos que hay, sino que lo que va a hacer es añadirles la capa 2 de funcionamiento para que sean mucho más rápidos y mucho más pues eso, tengan mucha capacidad de ancho de banda. Pues si os fijáis ahora mismo, los proyectos que existen, como son Chainlink, como son Band, como son estos tipos de proyectos que son oráculos per se, ellos mismos son proyectos que están montados, muchos de ellos, encima de Ethereum. Por lo tanto, están sujetos a los mismos problemas que está ahora mismo sujeto
pues todos los proyectos que están dentro de Ethereum. Muchas tasas de gas, muy caras, y bueno, pues el ancho de banda que puedes dar, la capacidad de transmisión de datos, pues es la que es y no se le puede hacer mucho más. Pero este proyecto soluciona o intenta solucionar esto de una manera muy curiosa, y os la vamos a enseñar ahora. Entonces, ¿por qué es esto importante? Ahora que sabéis qué es un poco lo que quiere hacer Modefi, ¿no?, y qué son los oráculos, ¿por qué esto tiene sentido, ¿no?, meterse en el negocio de los oráculos, digamos? Bien, pues porque si os fijáis, la demanda de oráculos en las cadenas de bloques más importantes, bien sea Bitcoin, bien sea Ethereum o en cripto en general, en los otros proyectos de otras blockchains, ha crecido muchísimo en los últimos años. Cada vez la demanda de conseguir integrar datos del mundo real, por así decirlo, del mundo exterior a la blockchain, a la misma blockchain, es cada vez mayor, y cada vez va a tener más relevancia porque digamos que más casos de usos distintos se van a solucionar mediante soluciones de blockchain, y en muchos casos esos datos no se van a poder integrar directamente en la blockchain. Así que los oráculos es algo que tiene muchísimo futuro, y de hecho ahí veis, por ejemplo, que Chainlink tenga tanto, lo hemos comentado en los otros vídeos, que esté subiendo tanto, pasó de valer $6 a valer 20 y pico ahora. Entonces es digamos, una rama de las blockchains que tiene muchísima proyección en los próximos años. Entonces, ¿cuál es el primer problema que Modefi intenta solucionar? Bueno, pues el primer problema que quiere solucionar responde a estas características que ahora mismo están un poco bloqueando el uso o no dándole todo el potencial que podría tener un oráculo dentro de la blockchain, y que son que, bueno, los oráculos son centralizados, tienen que ser digamos que el consenso que se llega sobre los datos que se utilizan en ese oráculo tiene que llegarse dentro de esa red de oráculos. Luego, que lo que os comentaba, el Layer 1, o sea, están todos montados encima, muchos de ellos están encima de la cadena de Ethereum, por lo que están limitados a los problemas que ahora mismo tiene la cadena de Ethereum. Muchos son que el problema es que solo lo pueden utilizar los desarrolladores, en el sentido de que no son muy accesibles para todo el mundo. No es un servicio que todas las personas de blockchain o cualquiera pueda utilizar. Si veis, siempre tienen que hacer partnerships, ¿no? O las cadenas de bloques, pues quien sea, ¿no? Hace poco veíamos Axie Infinity que hacía partnership con Chainlink, por ejemplo, que tienen que hacer un partnership y, digamos, integrarse para conseguir utilizar las capacidades de ese oráculo. Entonces es algo muy costoso. Bien, pues Modefi lo intenta solucionar haciendo un esquema de descentralización en el que ellos son un poco los coordinadores de los distintos oráculos que existen. Como veis aquí, este es el esquema que ellos presentan, ¿no?, en el que, como veis, utilizan estos servicios que tenéis aquí, Maker, CoinGecko, Binance, son todos servicios conocidos, utilizan estos protocolos, pues Van, Chainlink, Telor, DIA, estos oráculos, pues ellos van a ser los que van a hacer un poco de coordinadores para conseguir sacar los datos del sitio que mejor los tenga o más rápido te los dé, ¿no? Te va a optimizar todo eso, no teniendo que depender de un solo oráculo para conseguir esos datos. Y lo que es mejor de todo es que lo va a hacer, pues eso, esto implica que va a ser multicadena, que va a ser en nivel 2, es decir, que la capacidad de transacciones y el gasto de las transacciones va a ser mucho más rápido y más barato, y que lo va a hacer a través de APIs, de manera que no tienes que hacer una sola, o sea, una implementación gigante, no un partnership con otra cadena de bloques para poder utilizar sus capacidades, sino que lo vas a poder hacer de una manera muchísimo más ágil y muchísimo más digamos, asequible para mucha más gente. Y ese es el problema que quieren hacer. El siguiente problema que quieren solucionar es que no puedes hacer, hasta ahora no existen servicios de oráculos
sobre demanda. Es decir, tú no puedes decir que, oye, es que justo para este caso necesitaba este dato solo en un momento, pero no me merece la pena hacer un partnership y una sincronización gigante de mi proyecto con una cadena de bloques o con un proyecto entero de Oráculo, cuando en realidad igual solo con hacer esta consulta y que me diera ese dato ya me sería suficiente. Bueno, pues esto es otra cosa que ellos quieren hacer. Gracias a cómo lo tienen pensado hacer, el hecho de que, bueno, pues cojan de cada protocolo en cada caso y lo hagan todo a través de su proyecto y lo puedan mostrar en forma de API, esto hace que van a abaratar mucho los costes, porque tú podrás consultar por API a Modefi y Modefi por detrás él ya se arregla para darte el dato que necesitas. Va a ser mucho más asequible y mucho más user friendly para todo el mundo, porque no vas a tener que hacer una integración gigante, igual que la ejecución. No tardas, o sea, si necesitaras en algún momento un dato de los oráculos, simplemente tendrías pues que utilizar la API de Modefi para consultar ese dato y ya te la devolverían. No tendrías que estar dependiendo de tener, pues eso, una integración tan rápida. Y otra cosa que hacen muy interesante este proyecto es que todo el mundo puede ser un oráculo, ¿no? Van a hacer un protocolo, una red en la que todo el mundo puede aportar datos del mundo real a la web, y que mediante la dinámica que han pensado, cualquiera puede, con sus tokens de gobernanza, convertirse en un validador o en un data reporter, en el que tú puedes ser el que, lo que os digo, reportar data al oráculo, ¿no? Digamos, a la red de oráculos, para que la gente lo pueda mirar, pueda pedir reportar o pedir esos datos, y te premiarán o te penalizarán en función de si esos datos son verdad o no, o si estás intentando hacer trampas o no. Pero digamos que un poco democratiza el uso de los oráculos para que no sea tan monopolio el tema de que solo haya una cadena gigante que sea la que tenga que estar haciendo partnerships con otros proyectos para poder utilizar el servicio de Oracles. Así que esto es muy, muy, muy interesante, y son dos problemas que existen ahora mismo y que, bueno, ellos van a ser los primeros en, digamos, afrontarlos de esta manera. Otra cosa muy interesante es cómo han planteado sus tokenomics y cómo van a lanzar el token. Que sepáis que en principio el total supply de esta moneda van a ser 22 millones. Pero lo importante de esto todo es que la circulación inicial que va a haber del token va a ser súper pequeña, porque la mayoría de cómo lo tienen dividido y cómo van a repartir los tokens está limitada por vesting. ¿Qué es el vesting? Bueno, pues el vesting es una manera de, digamos, racionar los tokens que vendes o que das a cualquier, pues al inversor, a los fundadores o a la gente que compra. ¿Qué quiere decir con esto? Que tú imagínate que compras 100 tokens, ¿no? Pero están limitados por un vesting de 6 meses. Pues eso quiere decir que los tienes que tener stakeados, ¿no? Los tienes que tener en participación durante ese periodo de tiempo, y luego te los desbloquean para que puedas utilizarlos o hacer lo que quieras con ellos. Entonces, ¿qué haces con esto? Bueno, pues un poco te cubres las espaldas de que la gente vaya a comprar los tokens y venderlos directamente, ¿no? Y que tengas esos problemas de que fluctúe muchísimo el precio al principio. Con esto lo que haces es que la gente la mantienes un poco más a largo plazo. También lo hacen para los desarrolladores. Los desarrolladores, digamos que los tokens que van dirigidos a los desarrolladores, ese por ciento, que es un 6,82%, como veis aquí, está bloqueado durante 6 meses, y después, a partir de esos 6 meses, está en modo vesting durante 3 años. ¿Eso qué quiere decir? Que durante 3 años, poco a poco, se van a ir liberando tokens para que se los den de verdad a los desarrolladores del proyecto. Y lo mismo con todo. Entonces,
tal y como tienen montado el proyecto, lo importante que os quedéis es que en realidad cuando empiece el proyecto, al principio, cuando se liste, la circulación inicial de los tokens es muy pequeña, es de solo 2,8 millones de tokens. Así que, bueno, esto es muy interesante a nivel especulativo y de trading, porque en realidad va a hacer que yo creo que el precio suba, en el sentido de que la escasez está ahí y durante X meses no va a haber más liquidez que esos 2,8 millones. Así que es muy interesante también desde la parte de tokenomics, para que veáis que han pensado también no solo en la parte del proyecto en sí, de los fundamentales, sino también esta parte de los tokenomics, que es muy importante. Algo que es digno de mencionar es que con esta escasez con las que sale a mercado el token de solo prácticamente 3 millones al principio y los fundamentales que tiene, a mí lo que me hace pensar es que las ganancias que va a haber al principio y en largo plazo con este proyecto son grandes. ¿Por qué? Pues porque si os fijáis en los proyectos con los que se va a integrar, de los que va a sacar información, como son Chainlink, como es Band Protocol o como son Taylor, por poneros algunos ejemplos de los que se va a integrar, si os fijáis, y ya lo he dicho y ya hemos hablado más veces, Chainlink no ha dejado de subir desde que prácticamente está en el mercado, ¿no? Ha tenido sus correcciones y demás, pero es un proyecto que cada vez hay más demanda, cada vez hay más partnerships, cada vez hay más y más y más, que lo que hace es que suba el precio. Entonces, sabiendo que, digamos, los proyectos con los que se va a integrar son proyectos que ya tienen mucha base de mercado y tienen muchos usuarios, y que en principio el mercado en donde se mete tiene muchísimo futuro, yo lo que creo es que el precio que sale a 0,20 céntimos de dólar para el precio público, aunque en las pre-sales lo puedes encontrar, o sea, creo que está un poco más barato, ¿no? Como suele ser, pero el precio público de listing en Uniswap es de 0,20, pero yo diría, vamos, a mí me hace pensar que vamos a ver grandes subidas desde el principio con este proyecto. Así que nada, súper interesante. Entonces, si con todo esto no llegara, aún tienen otra característica muy interesante, y es que van a sacar un dashboard en el que utilizarán sus propias herramientas de oráculo, ¿no? Y sus propias características para dar a los usuarios un panel en el que ellos podrán ver, pues, on-chain, estadísticas on-chain, motor de portfolio, van a poder hacer trading descentralizado en esa plataforma, tener notificaciones de mercado, noticias, y va a ser totalmente personalizable. O sea que es una solución muy interesante y muy completa para un poco dominar la información de digamos, la cadena de bloques, ¿no? Desde una sola herramienta. Entonces, espero que os haya gustado este vídeo, que hayáis aprendido algo nuevo, que os haya interesado este proyecto. Y esto es todo lo que os tenía que contar sobre este proyecto. Como veis, es un proyecto muy completo que cubre un problema real que existe ahora mismo y que van a ser los primeros en hacerlo. Que no os quedéis solo con los dos ejemplos que di digamos, de oráculos que van a agregar, porque ya veis que aquí tenemos otro esquema en los que se ven todos los oráculos que van a agregar, y que probablemente agreguen más conforme vaya saliendo el proyecto. Y que sepáis que este proyecto lo está llevando de Dexforce Ventures, que es, como ya sabéis, la parte de inversión de Dexforce Tools, y que, bueno, es guay mencionar, ¿no?, que hay aquí digamos, herramientas que te ayudan a ver estas cosas y ver estos proyectos antes que los demás, por si os interesa. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido algo nuevo, que os haya gustado este proyecto de Modefi, y nos vemos en los siguientes vídeos.